Buenas, ¿cómo están? Soy Daniel Cabrera y mi tema se denomina recategorización del idioma guaraní en su aspecto científico. El objetivo es presentar propuestas a fin que la lengua guaraní pueda ser recategorizada como idioma apropiado para campos científicos. El guaraní está viviendo una de sus mejores épocas. Son varios los profesionales a través de instituciones que están trabajando en pos de dar a la lengua aborigen su espacio como idioma oficial del Paraguay. Dos son las principales labores realizadas que se han llevado a cabo: el estudio de la estructura lingüística como también su estudio histórico y jurídico. El primero responde al análisis de su morfología o sintaxis y el segundo a su concepción historicista y de su legalización. Por lo que una de las tareas que queda por efectuar es darle su constitución epistemológica de lengua científica. Esta condición de cientificidad continúa siendo una labor pendiente a fin de recategorizar al idioma. Ahora, ¿a qué nos referimos con ello? La lengua guaraní puede ser utilizada dentro de campos académicos dedicados al estudio de las ciencias. Obviamente no en todos los campos, pero sí en aquellos que el léxico del idioma puede abarcar y que posee una larga tradición, o incluso aquellos que comienzan a adentrarse a nuevas ramas. La primera propuesta radica en la creación de una fuente de datos conformada por un corpus léxico del guaraní. Por lo tanto, tenemos una fuente integrada por aquellos términos en el idioma guaraní que han sido recuperados para campos científicos. Tenemos algunos ejemplos de materiales bibliográficos que pueden contribuir a la fuente. El libro La civilización guaraní, parte 3 de Moisés Bertoni, Decir el cuerpo de Graciela Chamorro y la Enciclopedia Guaraní Castellano de Ciencias Naturales y Conocimientos Paraguayos de Carlos Gatti. La fuente será digital y dividida según los tipos de ciencias en los cuales se han de utilizar los términos. Esta fuente de datos debe ser digitalizada y abierta al público en general, con ello permitiendo que vaya estructurándose constantemente. La segunda propuesta es su aplicación en instituciones académicas. Una vez creada la fuente de datos con el corpus léxico, analizada y especificada según las áreas que podrían ser empleadas, se encuentra una institución académica en la cual se implementará como proyecto piloto. La idea en sí radica en que en un área centrada en un tipo de ciencia comienza a utilizarse algunos términos del guaraní. Tres mecanismos de aplicación: capacitaciones, elaboración de materiales didácticos y trabajos de divulgación. La idea es que por medio de capacitaciones se puedan aprender y especificar el uso que se han de hacer de los términos en guaraní correlativos a alguna materia en particular. Es adecuar procesualmente en la malla curricular el uso del guaraní a través de palabras y sus significados en ciertas disciplinas. Los materiales didácticos deben ser distribuidos a fin de comprender que el guaraní posee una riqueza léxica que puede ser utilizada en disciplinas científicas. Allí se pueden especificar el uso de la fuente de datos, sus aplicaciones y objetivos. Es consabido que todo trabajo debe ser divulgado. Es una forma de ampliar el uso de la fuente. La última propuesta es poseer un control o monitoreo de los trabajos. El control de la implementación de la fuente en estas instituciones permitirá poseer un mayor margen de análisis del uso del corpus léxico, su correspondencia y efectos.